Bien, hermanos, bueno, ahora sí vamos a prepararnos para la palabra y la palabra está basada en el capítulo 1. Empezamos en el capítulo 1 de Primera de Juan. Vamos a sacar nuestras Biblias también ahí en casita y vamos a continuar. ¿Se acuerdan que les había comentado que Dios me estaba poniendo una serie de sermones acerca del camino, ¿verdad? Hablar del camino, andar en el camino. Dios me estaba hablando sobre ese mensaje. Y bueno, pues la semana pasada, bueno, la vez anterior que compartí era sobre el Salmo 25. Si lo recuerdan, nos preguntábamos qué se siente cuando, o qué te recuerda cuando andas perdido, cuando te pierdes, ¿verdad? A veces nos perdemos o a veces andamos caminando alrededor, dando vueltas y de repente después de tanto esfuerzo nos damos cuenta que estamos en el mismo lugar, que no hemos avanzado. Y también a veces, bueno, a veces queremos hacer la voluntad de Dios y no podemos, no sabemos, como que nos salimos del camino sin querer. Y bueno, si recuerdan el Salmo 25, 4 al 5 que compartíamos en esa ocasión, dice: muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Y bueno, pues recordábamos que teníamos, en esta vida tenemos muchas distracciones, tenemos muchas opciones y también muchas interrupciones que nos pueden sacar del camino, que nos pueden desviar, ¿verdad? A lo largo de la vida, el cristiano debe preguntarse a sí mismo si está caminando. Debemos de evaluarnos a nosotros mismos si estamos haciendo la voluntad del Señor, ¿verdad? Podemos venir a la iglesia, podemos servir a la iglesia, alabar, levantar los brazos e inclusive podemos sabernos la Biblia de memoria, pero la pregunta es, ¿cómo sabes que estás caminando en la voluntad del Señor? ¿Cómo sabes que no te has desviado? Tristemente vemos cómo algunas personas se dicen cristianos, pero su testimonio no es cristiano, ¿verdad? Por eso es necesario que nos evaluemos, que veamos cómo estamos caminando, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque como les digo, tenemos muchas distracciones, muchas opciones, muchas interrupciones, los deseos de la carne se contraponen contra los deseos del espíritu, ¿verdad? El espíritu, la verdad, está dispuesto, mas la carne es débil, ¿verdad? Entonces tenemos una lucha interna, una batalla entre el cuerpo y el espíritu, una batalla entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Pablo decía, miserable de mí, hago lo que no quiero, eso hago, ¿verdad? ¿Quién me separará quién me podrá ayudar con esta ley que tengo en mi carne? En mi carne hay una ley que me lleva al pecado, ¿verdad? Entonces dice, miserable de mí. Si Pablo, siendo Pablo, tenía sus luchas, con más nosotros debemos de tener cuidado de cómo andamos y evaluarnos, ¿verdad? Entonces, pues yo quiero compartir algunos versos de la Biblia, algunas porciones de la Biblia que nos hablan y nos podrían ayudar a cómo es esto. Vamos a leer en 1 de Juan capítulo 1 versos del 5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dice verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre Santo Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te pido, Padre Santo, que esta palabra llegue a nuestros corazones, Señor. Nos revele, Señor, tu voluntad y nos dé sabiduría e entendimiento, Padre Santo, para poder caminar contigo y lograr el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros en esta vida, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos guías, Señor, porque al buscarte, al buscar tu rostro, Señor, tenemos
el discernimiento, la luz, Señor, y tú nos guías. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo he titulado este mensaje, ¿cómo sabes si estás caminando en la luz? Y es una pregunta, ¿cómo sabes si estás caminando en la luz? Dios es luz y no hay tiniebla, Jesús es Dios y no hay tinieblas en eso, ¿verdad? No hay tinieblas en eso. De repente hay gente que empieza bueno, yo creo que aquí Juan estaba recibiendo información de los miembros de las iglesias y pues de repente había falsos maestros que empezaban a enseñar cosas como que había cierto ocultismo, había ciertas cosas ahí que no estaban, no, decía Juan, no se confundan. Dios es luz y no hay tinieblas en él, ¿verdad? Entonces, hermanos, bueno, pues tenemos que analizar esta palabra y qué es lo que nos quiere Dios hablar en esta palabra, ¿sí? La pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Una de ellas es que Él puede permitir cambios en el mundo que cambien nuestra manera de vivir, que cambien nuestras rutinas, que cambien nuestras circunstancias. En un instante, Dios permitió que esta pandemia parara a todo el mundo y tuviéramos ese discernimiento de que todo es frágil, la vida es frágil, nuestro trabajo es frágil. Y si yo te preguntara de qué te preocupabas hace un año, ¿verdad? ¿Qué era lo que te afanaba hace un año? ¿Sí? Pues eso ya no es, ya esas preocupaciones, esas situaciones que te angustiaban en ese tiempo ya pasaron, ¿sí? Igual hace un año estábamos en cuarentena, no sabíamos qué iba a pasar con nuestro trabajo, no sabíamos qué iba a pasar con nuestras vidas, con nuestra salud, inclusive qué pasaría si nos enfermáramos, ¿verdad? Y una de las cosas que aprendimos también es que en la iglesia, nosotros como pastores pues tenemos carga por cada uno de los miembros de la iglesia y veíamos como algunos que pensábamos que estaban firmes en el Señor, pues no estaban firmes. Pero también algunos que pensábamos que a lo mejor no estaban tan firmes en el Señor, están firmes en el Señor y nos gloriamos por eso. Damos gloria a Dios al Señor y estas pruebas nos siguen retando para seguir caminando en el camino de Dios. Amén. Y en tu vida puedes pensar también que estás firme, en tu vida puedes pensar que estás siguiendo los caminos del Señor, pero de repente podemos flaquear, de repente podemos enfriarnos, de repente podemos salir, ¿verdad? Y entonces nosotros a veces tenemos que también tener cuidado, ¿verdad? Porque hay que autoevaluarnos para saber cómo andamos. Y aquí algunas señales que voy a compartir como para que veamos si realmente estamos siendo cristianos o no, ¿sí? Jesús, dentro de sus discípulos, había uno que no era cristiano. Es más, dice la palabra que era el diablo, decía, y uno de mis discípulos es el diablo, dijo Jesús, ¿verdad? El que lo traicionó, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? Lo podemos ver en Mateo 22, 37 al 39. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, pues aquí si nos autoevaluamos, ¿verdad? Pues amamos a Dios, ¿sí? Amamos a nuestro prójimo. ¿Cómo puedo yo amar a Dios si no le conozco? ¿Cómo puedo yo amar a alguien que veo ¿cómo puedo amar a alguien que veo si a Dios no lo veo y tampoco, a lo mejor tampoco no lo conozco?
Entonces, hermanos, aquí la pregunta es, si alguien te pregunta, ¿cuál es el mandamiento, el más grande mandamiento? ¿O qué quiere Dios? Que Dios quiere que le ames, que lo conozcas, que le ames con toda tu mente, con todo tu corazón, pero para eso hay que conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Es la siguiente pregunta que yo te quiero hacer. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Sí, hoy festejamos, hoy recordamos a través del festejo de la Santa Cena, celebramos la Santa Cena, la Cena del Señor, recordamos el sacrificio en la cruz, ¿verdad? Pero hay personas que no tienen ese discernimiento de qué es lo que significa que Jesús haya pagado por tus pecados, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no ha habido arrepentimiento en sus vidas. O a lo mejor estamos caminando con Cristo y creemos que somos cristianos, pero nos estamos desviando tal vez, ¿verdad? Entonces la pregunta ahí, ¿cómo le hago para conocer a Dios? Tenemos que saber quién es Dios. Y bueno, para eso tenemos que ir al trono de gracia por el oportuno socorro, tenemos que orar. Si hay algo que tenemos que hacer los cristianos es orar. Es bien importante, ¿sí? Tú puedes saberte la Biblia, tú puedes servir en la iglesia, tú puedes venir a los servicios, no faltar en línea o presencial, pero si no oras, no tienes esa comunión con el Padre, ¿sí? Y el Padre, ¿sí? Cuando nosotros vamos a su presencia, estamos en el Espíritu, ¿verdad? Y necesitamos el Espíritu Santo para conocer a Dios. Necesitamos andar en el Espíritu Santo. Necesitamos conocer el Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios, para poder tener ese poder que nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la palabra, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio, ¿verdad? Amén. Lucas 11:13, fíjate lo que dice aquí, bien interesante que está esto, ¿cómo podemos acceder al Espíritu Santo? Dice así, pues si vosotros siendo malos, Jesús le estaba dando una enseñanza, ¿verdad? De que, de la siembra y la cosecha, de que todo lo que hagas y lo que quieras para ti, hazlo a los otros, ¿verdad? La regla de oro, ¿verdad? Y también les enseñaba esto, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, no les das si te piden un pan no le das una serpiente, tú sabes darle buenas dádivas a tus hijos. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Nosotros no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas, nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros buscamos al Señor y Él nos da su espíritu y nos da ese discernimiento. Yo leía la Biblia y no la entendía hasta que le pedí a Dios que me diera discernimiento, que me permitiera entender la palabra de Dios. Ahí fue cuando el Espíritu de Dios me dio ese discernimiento de la palabra de Dios y empecé a nacer de nuevo. El nuevo nacimiento significa que ya ves ese mundo espiritual, que naces de nuevo, eres nueva criatura porque viene a ti un nacimiento espiritual, un discernimiento que antes no tenías, ¿sí? Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Da testimonio. Y pues tenemos que ahondar en las Escrituras, tenemos que tratar de profundizar en las Escrituras. Y yo busqué en el diccionario o busqué ahí en Google testimonio, ¿qué significa? Y encontré esta definición, me pareció muy adecuada. Dice, un testimonio es una afirmación de algo. En término proviene del latín testimonium y está vinculado a una demostración o evidencia de la verdad de una cosa. Testimonio, evidencia o verdad de una cosa. Entonces, hermanos,
Tenemos que tener ese discernimiento y ver si estamos teniendo evidencias de que estamos caminando en el camino de la luz, en el camino de Dios. Entonces, ¿cómo sabes que estás caminando en el camino del Señor? ¿Sí? ¿Qué evidencia hay de que estás caminando en luz? Y bueno, en estos pasajes que vamos a leer a continuación me causaban mucho impacto porque casi le pongo al título los 5 si dices, porque dice 5 veces más o menos, dice si dices, ¿sí? Y es que habla de que si dices una cosa y haces otra cosa, pues va a haber consecuencias. Pero si haces lo que dices, va a haber bendición. Y hay promesas y hay bendición. Entonces, pues vamos a leerlo porque está bien interesante. Entonces, si dices, ¿verdad? Y vamos a leer otra vez, 1 Juan 6 al 7, dice, si decimos, o sea, si decimos, digan, si dices que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero, digan, pero, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, pues vamos a analizar un poquito este versículo. Dice, a veces hay cristianos, y no estoy hablando ahorita de la pandemia, desde antes, ¿verdad? Desde antes, a veces le decíamos a un cristiano, le preguntábamos, hermano, ya no lo he visto en la iglesia, ¿qué ha pasado? Lo extrañamos. Dice, no, pues yo aquí en mi casa, pues leo la Biblia, oro, me conecto por internet había iglesias desde antes que estaban transmitiendo sus servicios, ¿verdad? Y yo aquí estoy muy a gusto, muy contento en mi casa, aquí yo estoy en comunión con el Señor. Ah, caray. Bueno, hermano, ¿y por qué no va a la iglesia? No, la verdad que pues me hicieron mala cara y que pues no, ahí va pura gente que no, que dice una cosa y dice otra, que es hipócrita, que quién sabe qué. Y yo, wow, o sea, no sé si le has pasado de que no, yo no voy a la iglesia porque la gente ahí esto y lo otro, ¿verdad? Pero si dice que si andas caminando en la luz, sí tenemos comunión unos con otros, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nosotros sabemos que hablar mal del otro, juzgar al otro, es cosa de las tinieblas. Eso no está bien. Entonces, por eso dice la palabra, andas en tinieblas. Si dices que eres cristiano y hablas de otras personas y criticas a otras personas, juzgas a otras personas, pues andas en tiniebla, ¿sí? Dice, si hacemos lo que decimos y andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, ¿sí? Entonces, el pero es, pero si hacemos lo que decimos y andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Esa es una evidencia de que tenemos que andamos en la luz, de que estamos conviviendo. Yo me gocé mucho la vez pasada que tuvimos comunión. No nos habíamos reunido a tener una convivencia, ¿verdad? Ya se está disminuyendo los casos. Yo me gozo, aunque no hubo juego, no hubo concurso, no hubo nada, simplemente platicamos, que hace mucho que no hacíamos, convivimos, y eso es una evidencia de que andamos en la luz. ¿Y cuál es la bendición o la promesa? Dice, y la sangre nos limpia de todo pecado. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo andaba atrás de los cristianos, los quería matar. Le dieron carta para encarcelar a los cristianos y juzgarlos y a lo mejor hasta apedrearlos quería Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía mucha religiosidad, pero andaba en las tinieblas. Pero se encontró con la luz. La luz lo tumbó, cayó, lo cegó y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Y lo que quieres que yo haga, Señor? Inmediatamente dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y empezó a caminar en la luz. Y Pablo armaba a los hermanos, a pesar que, por ejemplo, plantó la iglesia de Corintios y después se fue a un viaje misionero y luego cuando regresó le pedían carta, que cuál era su carta, porque cuando viajaban los misioneros o los predicadores
llevaban cartas de recomendación pues para poderles abrir la puerta y que compartieran la palabra, tenían que llevar cartas. Le pedían a Carla y le digo, bueno, ¿qué cartas? Y ustedes, a pesar de que lo cuestionaban, oye, pues tú quién eres, pues yo fui el que ayudé a plantar esta iglesia, sabemos que la iglesia es de Jesús, ¿verdad? Y Él las planta y Él las mantiene. Pero dijo, pero pues, ¿qué carta quieren? Ustedes mismos son mi carta de presentación, yo les hablé del Evangelio. Pero a pesar de todo eso, Pablo amaba a las personas y le llegaban información de que había problemas en las iglesias y él con todo el amor y con todo el discernimiento y la oración hablaba lo que Dios le pedía que hablara a las iglesias para edificación de las iglesias. Entonces, hermanos, pues esa es una evidencia de que tenemos luz, de que tenemos que andamos en la luz, que tenemos comunión unos con otros. Amén. Sí, hermanos, necesitamos el Espíritu Santo. Sí, necesitamos el Espíritu Santo para poder convivir con los hermanos. Sí, hay veces que pues no tenemos toda la información y a veces sentimos que hay algunas diferencias y sentimos, bueno, la iglesia somos como una familia y en la familia pues también hay a veces situaciones, ¿verdad? Pero esa es una evidencia de que tenemos comunión y para esto necesitamos el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Sí, bueno, ese será el primer punto. El segundo punto que quiero compartir aquí dice, sabemos que andamos en sus caminos cuando reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa. Y vamos con el siguiente, si dices, en verso 8 y 9, ahí está, dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí está el sí, dices, y si no lo haces, y si lo haces, ¿qué bendición habrá? ¿Ya lo identificaron? Fíjense que una vez una persona, un amigo me pidió que fuera a orar a su casa. Creo que ya lo he compartido. Entonces, pues me dijo, ven a orar domingo en la noche, la ansiedad de la siguiente semana y trabajo, problemas, situaciones. Domingo me habla, oye Oscar, necesito que vengas a orar por mí. Y yo le dije, oye, ¿puedo invitar a un amigo? ¿Verdad? Un amigo, y yo quería invitar al líder de mi célula a que vaya conmigo. Luego, sí, tráetelo, y necesito que oren por mí, estoy desesperado, estoy angustiado, ¿verdad? Tenía una situación de ansiedad, tenía una situación que se sentía muy ansioso, quería, bueno, una vez me habló y llévame al hospital, siento que me va a dar algo, lo llevamos al hospital. Lo internaron en urgencias, le hicieron exámenes, le hicieron estudios, sano completamente. Tenía esa situación. Y bueno, le hablé a mi amigo, a mi hermano que era el líder de célula, y dijo, mira, voy a cenar con un pastor. De hecho, ya venimos aquí en el carro, pero déjame le pregunto al pastor y el pastor dice, vamos, y luego sí, dijo que sí, vamos, en el camino llegamos, oramos y luego ya nos vamos a cenar. Ok, llegaron, entraron a la casa, oraron, ahí estaba acompañado su esposa y su mamá de mi amigo, ya oramos y el pastor oró con toda autoridad y bueno, al final hizo la oración de fe. Pero nosotros cuando hacemos la oración de fe reconocemos que somos pecadores, reconocemos que pues parte de la oración es perdóname mis pecados, ¿verdad? Perdóname mis pecados. Y él se quebrantó, él lloró cuando ya viene el Espíritu Santo y te toma, descansas, lloras, te desahogas. Mi amigo estaba llorando, ¿verdad? Y su mamá enojada decía, mijito, delante de nosotros, es que tú no has pecado, tú no tienes ningún pecado, tú no has hecho nada malo. Hermanos, parecía el enemigo que estaba ahí. Y entonces nosotros, señora, no, todos somos pecadores, yo también soy pecador, reconozco que soy pecador.
es que no, mi hijo, tú eres bueno. Y estaba llorando mi amigo, estaba quebrantado, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo estaba haciendo algo en él. Entonces, hermanos, pues desafortunadamente, pues hay personas que no quieren reconocer que son pecadores. En el mundo no quieren reconocer que son pecadores porque es trágico. No hay salvación, no hay cómo poder solventar eso. Por eso luchan y inventan mentiras y más mentiras para cubrir su pecado, pero no hay descanso en ellos, ¿verdad? Pero un cristiano que está caminando en la luz reconoce su pecado. Reconocemos que no somos perfectos. Reconocemos que necesitamos de Dios, del Espíritu Santo, para poder caminar en los caminos de Dios. Nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos, pero es una paradoja, porque nosotros como cristianos reconocemos nuestro pecado, ¿sí? Gente dice, oye, los de la iglesia que dicen y hacen y eso, ¿no? Estamos en un proceso. Nos duele pecar, nos duele equivocarnos, ¿sí? No tenemos, pero es un reconocimiento, es una situación que entristece, pero viene a ser para gozo. Dice la palabra de Dios que el arrepentimiento del mundo es para tristeza, pero el arrepentimiento del cristiano es para bendición y gozo, porque nosotros nos gozamos en la gracia de Dios. Entre más reconocemos nuestro pecado, entre más profundizamos en nuestro pecado, más reconocemos quién es Dios y la bendición de Dios, la gracia de Dios, que nos hace libres de todo ese peso, de toda esa angustia, podemos descansar en Él porque Él nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Entonces, pues tenemos esa convicción de que somos pecadores, que necesitamos a Dios, pero también tenemos esa gracia de Dios, reconocemos esa gracia que Dios nos ha dado, reconocemos que Él nos ha perdonado y reconocemos que ahora somos libres, verdaderamente somos libres. ¿Sí? Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, ya el pecado no se enseñoreará de nosotros, sino que nosotros podemos cortar con el pecado. Y a veces cortamos de inmediatamente con algunas cosas como adicciones, como alcoholismo, como maledicencia. Algunas veces cortamos de tajo con todo ese pecado y otras veces vamos en proceso, vamos quitando. Y es un proceso que en el caminar con Dios nos va limpiando nuestro mal carácter, nuestra ira, la va quitando poco a poco. Sabemos que podemos caer, pero nuestra intención es agradarle a Él, ya no pecar. Decía Pablo, ¿qué diremos ahora? ¿Ahondaremos en pecado para que haya más gracia? De ninguna manera, ¿sí? De ninguna manera, ¿sí? Entonces, hermanos, no podemos defender lo indefendible, somos pecadores, ¿sí? Y tenemos que buscar a Dios para que nos ayude, para que nos dé discernimiento y para que, ¿verdad?, podamos caminar en Él. Entonces, ¿cuál es el pero? Dice, pero si confesamos nuestros pecados, o sea, si dices que no tienes pecados, pues andas en las tinieblas, ¿verdad? Pero, si haces lo que dices, ¿sí? Si confiesas tus pecados, dice, sí, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, la bendición, ¿cuál sería? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Limpieza de toda maldad. Hay cosas que nos quita inmediatamente y hay cosas que vamos en un proceso. Y bueno, pues como un pilón yo le puse a este punto para no hacer 5 puntos, 6 puntos, puse un bono, ¿verdad? Juan 1:10, fíjense lo que dice enseguida. Dice, si decimos que no hemos pecado y le hacemos a Él mentiroso, esa es la consecuencia, le hacemos a Él mentiroso, ¿sí? Y su palabra no está en nosotros. Y luego dice en el capítulo, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, tenemos la intención de no pecar, pero si, dice, no pequéis, y si alguno, o sea, si haces lo malo, ¿verdad? Porque caemos, porque somos carne, ¿verdad? Estamos en lucha. Dice, y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces el verdadero cristiano, el cristiano que va caminando en la luz, reconoce que es pecador. Sí, no queremos pecar, pero reconocemos que necesitamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tenemos una convicción, tratamos de no pecar. Sí, de repente nos cansamos, de repente nos equivocamos, pero dice la palabra, el que practica tales cosas, ¿verdad? Porque una cosa es resbalarse y una cosa es practicar el pecado, ¿verdad? Ya lo estás haciendo conscientemente. Entonces, los que practican tales cosas, ¿sí? Por ejemplo, las obras de la carne, maledicencia, pleitos, disensiones, lascivia, ira, fornicación, idolatría, todo eso es obra de la carne, porque andamos en la carne, ¿verdad? Entonces, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, amor, bondad, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén, hermanos. Entonces nosotros nos damos cuenta que cuando más reconocemos y profundidad sabemos, cuando más abundamos en nuestro pecado, ¿verdad? O cuando más abunda el pecado, dice la palabra de Dios que más sobreabunda la gracia, ¿verdad? Tenemos más gracia. Entonces, hermanos, pues tenemos que estar conscientes de eso, ¿verdad? Lo más hermoso que tenemos es que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, cuando viene el enemigo, dice en Romanos, dice, ¿quién nos acusará? ¿Verdad? ¿Quién murió por nosotros? ¿Quién pagó por nuestros pecados? ¿Verdad? ¿Quién nos acusará? Pues el enemigo. Pero tenemos quien nos defienda, tenemos un abogado en el cielo para con nosotros. Punto número 3, sabemos que andamos en sus caminos cuando obedecemos sus mandamientos. Como les digo, necesitamos pedirle al Espíritu Santo, necesitamos más de su Espíritu, más de su discernimiento, necesitamos orar y pedir el Espíritu Santo para que nos dé este discernimiento. 1 Juan 2 del 3 al 5 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahora otra vez, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Cuando conocemos al Señor, cuando conocemos al Espíritu Santo y viene y nos toca, ¿verdad? Me acuerdo que mi esposa le decía ahí a la esposa del líder de la célula donde íbamos, dijo, oye, nomás está leyendo la Biblia, se levanta y lee la Biblia y se lee la Biblia. Dice, es que el Señor lo tocó. No entendíamos muy bien qué estaba pasando, ¿verdad? Pero yo me quería devorar la Biblia. Yo creo que a todos nos pasó eso, ¿verdad? Cuando conocimos el Espíritu Santo y vamos acá y vamos allá y nos devoramos la palabra de Dios, nos devoramos, queremos saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, queremos hacer la voluntad de Dios, queremos caminar en su voluntad, queremos obedecerle y estamos ahí y a veces preguntamos, oye, ¿esto se puede o no se puede? Porque todavía no nos llega ese discernimiento, ¿verdad? Pero a nosotros nadie nos obliga a guardar los mandamientos. No tiene que andar el pastor ahí, ay, lo voy a hacer porque me dijo el pastor, o lo voy a hacer porque me dijo mi mamá y mi papá, o porque esto. Lo hacemos por amor, porque nos gusta, queremos conocer su palabra, queremos hacer su palabra, nos sentimos mal si hacemos algo que no se debe hacer, ¿verdad? Queremos conocerle para poder tener ese discernimiento y andar en sus caminos. Un cristiano ama la palabra de Dios, ama sus mandamientos y los hace. ¿Sí? Hay un salmo que dice,
Me gozo en tus mandamientos, en tu palabra. Y si te vas a algunos mandamientos en el libro de Deuteronomio, dices, no, pues que vas a limpiar esto y te vas a quitar esto y que vas a limpiar tu casa y que no puedes tocar a una persona que está ahí. O sea, había muchos mandamientos, muchos preceptos, ¿verdad? Bueno, él decía, yo amo todo eso. Tienes que, si te sale una costra blanca, tienes que ir con el sacerdote y que tienes que aislarte y que esto y que el otro. Dice, yo amo todo eso, ¿verdad? Pues el discernimiento es el amor a Dios, ¿verdad? Porque dice, el que me ama, mi palabra guardará, ¿sí? Entonces nosotros lo hacemos por amor, no batallamos en guardar sus mandamientos, ¿sí? Pero si no obedeces sus mandamientos, pues andas en tinieblas, estás desviado del camino, no andas en el camino de la luz. Esa es una evidencia de que estás en el camino de la luz. Dice, pero si haces lo que dices, si dices, es decir, si guardas, o sea, obedecer su palabra, es que el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo te está llevando. Entonces, ¿cuál es la promesa, la bendición que tenemos aquí? Verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en esta persona. Verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en esta. ¿Sí? Primera de Juan 2, 5 al 9 dice, es en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él, perfeccionado. De la palabra telio, completar, cumplir, llevar hasta el fin, arribar a una conclusión exitosa, alcanzar una meta, todo eso significa perfeccionado. Colmar, en sentido ético y espiritual, la palabra significa alcanzar madurez. Que el amor de Dios sea perfeccionado en la persona, ¿verdad? Si guardas sus mandamientos. Es que tú le conoces, tú quieres hacer la voluntad, es tu deseo, tu anhelo, hacer la voluntad, seguir los pasos de Dios, los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios se ha perfeccionado en ti, se está perfeccionando en ti. Hay madurez espiritual, vamos caminando, entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé de su Espíritu Santo. Dice Salmo 119, 105, dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sí? Nos va iluminando el camino, nos va guiando la palabra de Dios, por eso es necesario que la leamos para que conocerle a Dios, es decirle al Espíritu Santo, revélate a nuestra vida, Dios, revélate, dame más de tu Espíritu para poder saber, Señor, y tener ese discernimiento. ¿Sí? Nicodemo decía, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Dice Jesús, tú eres maestro y no lo sabes, tienes que nacer de nuevo, ¿sí? Las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente, más las cosas de la carne se disciernen pues en la carne, ¿verdad? Pero tenemos que tener a pedirle a Dios ese discernimiento, un bono, un pilón de este punto, de hacer sus mandamientos. Dice 1 Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es difícil andar como Jesús, sí, pero nosotros tenemos que esa sea nuestra intención de nuestro corazón, ¿sí? A veces, no sé, yo veo a los niños que juegan fútbol, que dicen, yo soy Messi, yo soy cristiano, y quieren ser como ellos, ¿verdad? Entonces quieren llegar a ser como ellos, ¿verdad? Así nosotros, yo quiero ser como Jesús, ese es mi anhelo, ¿verdad? Pues necesitamos madurar y crecer, ¿verdad? Pero al final Dios completará su obra en nosotros. Si estamos seguros, dice la palabra de Dios, tenemos certeza en que la obra que Él empezó en nosotros, Él la terminará. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener ese deseo y anhelo de caminar como Jesús. Mateo 11, 28 al 30. Quiero recalcar una idea de estos versos, pero voy a leer estos versos
desde un verso anterior y uno después porque es de bendición para mi vida y espero que para tu vida también. Dice, Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tratar de hacer lo que Jesús hacía. Sí, Jesús nos veía como Él nos va a ver al final, ¿verdad? Con la obra completa en nosotros. Decía Jesús, ustedes mayores cosas harán, Y bueno, no sé si te he contado que allá en los tiempos de que Grecia era la potencia militar, ¿verdad? Había una isla y había un guerrero que aventaba flechas y ese guerrero le apuntaba al sol y le tiraba al sol. Y le tiraba al sol y le quería pegar al sol con la flecha. Y la gente decía, no puedes, ¿verdad? No puedes. Pero en la isla, en ese territorio, él era el que aventaba la flecha más lejos. Y sus enemigos ni se metían con él, le tenían temor, porque a su flecha alcanzaba una distancia muy grande. Entonces, así nosotros no podemos a lo mejor caminar como Cristo, pero nosotros tenemos que haya intención en nuestro corazón de caminar como el Cristo, para que podamos ser, que esta palabra y esta promesa esté en nosotros. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debe haber esa evidencia de que hay un deseo en su corazón de tratar de hacer lo que Jesús hacía cuando estaba en esta vida. El último punto es, sabemos que andamos en sus caminos porque amamos a nuestros hermanos. Y se pareciera al principio, ¿verdad?, de que tenemos comunión unos con otros, pero habla de la comunión en la iglesia. Pero también aquí habla de que amamos a nuestros hermanos. Dice en el capítulo 2, versos 9 al 11, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. El odio está en las tinieblas, el amor está en la luz, ¿verdad? El Espíritu Santo nos revela la pobreza del mundo, la pobreza de las vanas alegrías, de las vanas situaciones, ¿verdad? Como te digo, pues igual y ya no estás afanado de lo que antes te afanabas, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vemos la pobreza de las cosas mundanas, pues nos vamos a buscar el gozo y las maravillas de las cosas espirituales, ¿verdad? Porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus y potestades y huestes de maldad en los lugares celestiales, ¿sí? El Espíritu Santo nos ha dado a nosotros dones, nos ha dado el don, a cada uno nos ha dado dones diferentes, ¿sí? A mí me ha dado un don, a ustedes les ha dado otros dones. Entonces tenemos nosotros que usar esos dones para edificación de la iglesia, como se compartía aquí en la palabra del apóstol Sergio Chapa, estamos para edificarnos unos a otros, ¿sí? Entonces tenemos que tener comunión, pero nos vamos más allá de eso, tenemos que amarnos unos a los otros. Yo necesito de ustedes para que me edifiquen con los dones que Dios les ha dado, ¿sí? Y yo puedo compartir los dones que Dios me ha dado para que todos nos edifiquemos también. Nos necesitamos mutuamente como iglesia. Es importante la comunión. Dios nos ha dado una iglesia local, ¿verdad? Ahorita hay un peligro porque muchas personas están conectadas en su sofá, viendo la palabra, ¿verdad? Pues cuál es el mejor predicador, pues ahí lo ponen y lo ven, ¿verdad? Y oran y todo eso y no dicen, ¿para qué voy a la iglesia, verdad? ¿Para qué voy a la iglesia
Si aquí yo puedo tener el mejor predicador, no me gustó hoy, no me gustó la predicación, le cambio a otro y le cambio a otro y puedo recibir palabra, ¿verdad? Pero Dios tiene una palabra para ti, ¿verdad? Y a veces no hay confrontación. ¿Qué tal si aquí en tu iglesia se dice una palabra que te confronte? Gloria a Dios por eso, amén. ¿Verdad? Porque igual no queremos confrontación, igual queremos que nomás nos hablen del amor de Dios y que me quiere y me ama y me protege. Pero también la palabra de Dios nos tiene que confrontar y nos tiene que ayudar a ser y a crecer en madurez, ¿verdad? Por eso Dios, o sea, si yo no quiero confrontación, pues voy a poner la palabra en YouTube que yo desee, ¿verdad? Pero si no estoy conectado a mi iglesia, está bien, yo creo que debemos de, no está mal en escuchar otras palabras, pero tienes que escuchar la palabra que tu pastor tiene para ti. Yo después de aquí, en la tarde ya veo la transmisión de mi pastor, del apóstol. Yo tengo que recibir, tengo que alimentarme, me tiene que confrontar a mí también Dios, me tiene que hablar el Espíritu Santo y confrontarme y moverme que no esté a gusto, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para mi bienestar, para mi salud, para poder caminar en la voluntad de Dios, andar caminando en la luz, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos saber que andamos en la luz si nos amamos unos a otros, pero no solamente en la iglesia, sino a los demás, a los que no conocen a Dios, con nuestros compañeros de trabajo, ese compañero que es bien malhumorado, que está malediciendo, estás diciendo malas palabras, ese que no quiere saber nada de Dios, ora por él, ámalo, que tu testimonio lo lleve a los pies de Jesús. Si es necesario, pues habla con él, ¿verdad? Pero el testimonio, porque no es lo que hacemos, no es lo que decimos, sino lo que hacemos, es lo que Dios ve y es lo que los demás ven y es el testimonio. Tú puedes decir, yo soy cristiano, ¿verdad? Pero estas señales nos ayudan a conocer si verdaderamente estamos caminando en la voluntad de Dios y estamos caminando en la luz. ¿Sí? Amén. Ahora, hermanos, pues ya para terminar, esta no es una palabra de condenación. No estamos condenando a nadie. Queremos que, si algo nos debemos de llevar de esta plática es que si nosotros tenemos dificultades, situaciones, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y en oración, no descuidar nuestra oración, no descuidar nuestra comunión, no descuidar nuestro diario, encontrarnos con el Señor. Es un privilegio que tenemos, que podemos ir a su presencia en oración, pedirle que nos dé su Espíritu Santo, que nos dé discernimiento de cuál es su voluntad para cada situación, de que nos ayude a entender la palabra y entre más profundizamos la palabra, más le conocemos a Él. Sabemos que es 3 veces santo y que somos pecadores, pero entre más reconocemos nuestro pecado, más reconocemos su sacrificio en la cruz, más reconocemos que Él ha pagado por nuestros pecados, que ahora tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, ¿verdad? Él no estimó ser como Dios, sino se despojó de sí mismo y tomando una condición de siervo, ¿sí? Vino como hombre a pagar por nuestros pecados, se sacrificó y se humilló, ¿sí? Y no fue una humillación pequeña, fue humillación de cruz, ¿sí? Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre por el cual todas las rodillas se doblarán, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo se arrodillarán en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, entonces tenemos que tomar decisiones, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a caminar con la luz. Es un camino, como dice Jesús, fácil y ligero, porque Él nos ayuda con nuestras cargas. Él nos ayuda para salir adelante, para caminar en victoria. ¿Sí? Mateo 25, 23 dice, su Señor le dijo,
bien bueno siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y eso yo quiero que me diga el Señor cuando parta de este mundo. Que podamos llegar a la meta, que podamos llegar, terminar la carrera, que podamos caminar en su voluntad. ¿Sí? Hemos visto que no es lo que sabes o lo que dices, sino lo que haces, lo importante. Mateo 7, 24, 25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vientos, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero aquí me llama la atención es que dice, el que me oye estas palabras y las hace, ¿sí? El que construye su casa sobre la roca. Amén, hermanos. Vamos a despedirnos con esta oración y esta alabanza. Vamos a orar por esta palabra. Padre Santo, Todopoderoso, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento. Señor, ayúdanos, Señor, a autoevaluarnos, Padre Santo. No queremos salirnos de tu camino, Señor. No queremos que las distracciones, las opciones, las interrupciones, Señor, nos distraigan de andar en tus caminos, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Padre, para caminar contigo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a tener esa comunión, Señor, a amar a nuestros hermanos, a soportarnos unos a otros, ¿sí? A orar unos por otros, ¿sí? A bendecirnos unos por otros, Señor. Y también, ¿por qué no, Señor, a confrontarnos en amor, Señor, unos con otros, Señor? Ayúdanos, Padre Santo Todopoderoso, a tener discernimiento, Señor, a caminar en tu voluntad, Padre Santo. Gracias te damos, Padre Santo, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo quiero, si alguien en línea por primera vez está escuchando un mensaje como este, dice, yo quiero también conocer a Dios, yo quiero también hacer su voluntad y conocerle, ¿verdad? No quiero perderme, quiero conocerle. Yo te invito a que hagas una oración en la cual te pueda ayudar a tener ese encuentro con el Señor. Ábrele las puertas de tu corazón al Señor. Repite conmigo, Señor Jesús, hoy abro las puertas de mi corazón y te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y te doy gracias por tu amor y misericordia. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que me ayudes a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez y quieres conocerle más y quieres que oremos por ti, contáctanos a través de las redes sociales o a través de las personas que te compartieron este mensaje. Bien, hermanos, pues vamos a orar. Vamos a alabar al Señor con esta alabanza. Vamos a despedir este tiempo.